Mi padre envió un mensaje: hemos decidido cortar todo contacto. Aléjate de nosotros para siempre. A mi hermana le gustó el mensaje. Yo respondí: mañana quitaré mi nombre de todos los préstamos. Para la medianoche, el chat familiar era una tormenta de gritos en mayúsculas. Mi padre envió un mensaje: hemos decidido cortar todo contacto. Aléjate de nosotros para siempre. A mi hermana le gustó el texto. Yo respondí: mañana quitaré mi nombre de todos los préstamos. Para la medianoche, el chat familiar era una tormenta de gritos en mayúsculas. Estaba en mi hora de almuerzo en el trabajo, revisando correos electrónicos, cuando apareció la notificación. El nombre de papá apareció en la parte superior de mi pantalla. Y por medio segundo, pensé que tal vez estaba preguntando cómo estaba. Tal vez preguntando cómo fue la presentación la semana pasada, o si había recibido noticias sobre el ascenso, algo normal, algo que reconociera que yo existía más allá de una firma conveniente en un papeleo. El mensaje se cargó, y lo leí 2 veces antes de que las palabras realmente se registraran. Hemos decidido cortar todo contacto. Aléjate de nosotros para siempre. Sin preámbulos, sin explicación, solo una declaración fría y clínica de que había sido excomulgada de la familia por la que había pasado 29 años desviviéndome por apoyar. Mi teléfono vibró de nuevo antes de que pudiera procesar el primer golpe. A Valentina le había gustado el mensaje. Mi hermana menor, la hija predilecta que nunca se perdía un drama familiar que no pudiera empeorar, se había tomado el tiempo de reaccionar con un emoji de pulgar hacia arriba al mensaje de nuestro padre diciéndome que desapareciera. Me senté allí en la sala de descanso, con mi sándwich a medio comer olvidado en la mesa, mirando ese pequeño pulgar azul. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza. Las sobras de alguien giraban en el microondas, llenando el aire con el olor a pescado recalentado. Todo se sentía surrealista, como si me hubiera deslizado a una dimensión alternativa donde mi familia podía desecharme por mensaje de texto y mi hermana lo celebraría. Mis manos temblaban cuando escribí mi respuesta. No me permití pensar demasiado en ello. No redacté y volví a redactar como solía hacer al comunicarme con ellos. Simplemente escribí lo que se me vino a la mente y le di a enviar. Mañana quitaré mi nombre de todos los préstamos. Luego apagué mi teléfono, terminé mi almuerzo y volví al trabajo. Tenía una reunión con un cliente a las 2, y no iba a dejar que la última disfunción de mi familia arruinara mi vida profesional como habían arruinado todo lo demás. La cuestión es que siempre había sido la responsable. Mientras Valentina se la pasaba de fiesta en la universidad con el dinero de mamá y papá, acumulando deudas de tarjetas de crédito y cambiando de carrera cada semestre, yo tenía 2 trabajos para pagar mi propia matrícula. Cuando mamá quiso refinanciar la casa para tomar unas vacaciones en Europa, fui yo quien CEO firmó porque mi puntaje de crédito era inmaculado y el de ellos estaba por los suelos. Cuando papá decidió arrendar una camioneta que no podía pagar, ¿quién crees que garantizó ese préstamo? Cuando Valentina necesitó un coche después de destrozar el tercero, ¿quién firmó como prestataria principal porque su crédito era tan basura que ningún concesionario la tocaría? Yo, siempre yo, la hija confiable, la que aparecía, firmaba los papeles, transfería el dinero y no pedía nada a cambio, excepto quizás un poco de reconocimiento, un poco de respeto. Nunca lo obtuve. En cambio, recibí años de comentarios malintencionados sobre mi peso, mis decisiones profesionales, mi decisión de permanecer soltera en lugar de conformarme con cualquier perdedor que ellos consideraban suficientemente bueno. Fui excluida de las fotos familiares porque Valentina dijo que arruinaría la estética con mis elecciones de ropa. Me sermoneaban sobre ser egoísta cuando no podía dejar todo para ayudarlos a mover muebles, cuidar al perro o conducir 3 horas para asistir al baby shower de algún primo. Pero seguí apareciendo. Seguí firmando. Seguí siendo la red de seguridad porque eso es lo que hace la familia, ¿verdad? Se apoyan mutuamente. Ayudas cuando los tiempos son difíciles. Aparentemente, esa filosofía solo fluía en una dirección. Encendí mi teléfono de nuevo durante el viaje a casa desde el trabajo, e inmediatamente comenzó a vibrar como si estuviera teniendo una convulsión. Mensajes de texto, llamadas perdidas, correos de voz. El chat del grupo familiar, al que me habían agregado hace años pero en el que rara vez participaba a menos que alguien necesitara algo de mí, había explotado de actividad. Esperé hasta estar estacionada en mi complejo de apartamentos antes de abrirlo.
Valentina, ¿hablas en serio ahora mismo? Mamá, Sofía, ¿cómo puedes amenazarnos así? Papá, es por esto que tomamos la decisión que tomamos. Eres vengativa y egoísta. Valentina, literalmente estás tratando de destruirnos. Mamá, por favor, reconsidéralo. Hablemos de esto como adultos. Valentina, Sofía, necesito mi coche. Tengo un trabajo. Ese casi me hizo reír. Valentina había trabajado en la misma boutique de ropa durante 6 meses y ya se había reportado enferma más veces de las que había trabajado turnos completos. Pero claro, háblame de lo esencial que es tu coche. Los mensajes seguían llegando, cada uno más frenético que el anterior. El tío Mateo aparentemente había sido agregado al chat y estaba opinando con su sabiduría habitual sobre cómo la familia necesita perdonar y olvidar. La tía Laura enviaba emojis de manos rezando. El primo Diego, con quien no había hablado en 5 años, de repente tenía opiniones sobre mi carácter. Me desplacé por todo con una extraña sensación de desapego. Estas personas me acababan de decir que me mantuviera alejada para siempre. Papá había escrito esas palabras. Y ahora, menos de unas horas después, se estaban derrumbando porque yo había aceptado respetar sus deseos. Lo único que me llevaba conmigo era el ancla financiera que me habían atado al cuello. No respondía nada de eso. En cambio, abrí mi aplicación bancaria y comencé a documentar todo. La refinanciación de la casa estaba a mi nombre y al de papá, conmigo como prestataria principal porque su relación deuda-ingreso era demasiado alta para calificar solo. El arrendamiento de la camioneta tenía mi firma como garante. El préstamo del coche de Valentina estaba completamente a mi nombre, mi número de seguro social, porque ella había incumplido tantas obligaciones que ningún prestamista la aprobaría directamente. También estaba el préstamo personal que mamá me había rogado que sacara hace 2 años cuando quiso renovar la cocina. $20,000 a una tasa de interés decente gracias a mi crédito, con pagos mensuales de $380 deducidos automáticamente de mi cuenta. Se suponía que ella me reembolsaría. Hizo exactamente 3 pagos antes de que comenzaran las excusas. Yo había estado cargando con todo, cada mes, como si fuera mi responsabilidad, asegurándome de que nada fuera a cobranzas, protegiendo el crédito que tanto me había costado construir, incluso mientras mis propios ahorros se estancaban y mi sueño de comprar mi propia casa se alejaba cada vez más. Mañana, comenzaría a hacer llamadas. Apenas dormí. Pero cuando mi alarma sonó a las 6:30, ya estaba despierta. Hice café, me vestí con mi mejor atuendo de negocios casual y me senté en la mesa de mi cocina con mi laptop, mi teléfono y un bloc de notas legal cubierto de apuntes. La refinanciación de la casa fue lo primero. Llamé al administrador del préstamo exactamente a las 9 de la mañana cuando abrieron. La representante que respondió sonaba aburrida hasta que le expliqué lo que necesitaba hacer. Estoy listada como CEO prestataria en una hipoteca y necesito retirarme del préstamo. Señora, no puede simplemente retirarse de una hipoteca. El préstamo tendría que ser refinanciado con el prestatario restante calificando por su cuenta, o la propiedad tendría que ser vendida. Perfecto. ¿Cuáles son mis opciones para iniciar ese proceso? Hubo una pausa. ¿El otro prestatario está de acuerdo con esto? Eso no es de mi incumbencia. Estoy terminando mi obligación financiera con este préstamo. Si la otra parte quiere quedarse con la casa, necesitará refinanciar a su propio nombre. Si no puede calificar, la casa tendrá que ser vendida. Me gustaría iniciar cualquier papeleo necesario para que eso suceda. La representante me transfirió a un supervisor. El supervisor me transfirió a su departamento legal. Para cuando colgué, tenía una comprensión clara del proceso. Podía exigir la eliminación del préstamo, lo que desencadenaría un requisito de refinanciación. Si papá no podía calificar, y definitivamente no podía, la casa entraría en una situación de venta forzada. No sentí nada. Ni culpa, ni satisfacción, solo la sombría determinación de alguien que finalmente decidió dejar de prenderse fuego para mantener a otros calientes. El arrendamiento de la camioneta fue lo siguiente. Ese fue más fácil. Llamé al concesionario, expliqué que era garante en un arrendamiento que ya no deseaba garantizar y pregunté sobre sus políticas para la eliminación del garante. El gerente de finanzas no estaba contento,
pero explicó que si el arrendatario principal no podía asegurar un garante alternativo o refinanciar el arrendamiento, el vehículo estaría sujeto a embargo. Querrá dar un aviso por escrito, dijo, con un tono cortante. Correo certificado. Necesitaremos reevaluar las calificaciones del arrendatario sin un garante, y si no cumple con nuestros requisitos, comenzaremos el proceso de recuperación. ¿Cuánto tiempo suele tardar eso? De 30 a 60 días después de recibir su aviso. Redacté la carta antes del almuerzo. El coche de Valentina era el que había estado temiendo. El préstamo estaba completamente a mi nombre. Legalmente, era mi coche. Ella solo lo conducía porque yo había estado tratando de ayudarla a recuperarse después de su último desastre. El seguro estaba bajo mi póliza. El registro estaba a mi nombre. Podía simplemente recuperarlo. La idea se quedó conmigo mientras comía una ensalada en mi escritorio, revisando los mensajes cada vez más desquiciados en el chat del grupo familiar. Mamá ahora afirmaba que yo estaba teniendo una especie de crisis nerviosa y necesitaba terapia. Papá amenazaba con demandarme por abuso financiero, lo cual habría sido divertido si no fuera tan perfectamente característico de él. Valentina había enviado unos 40 mensajes que iban desde enojados a suplicantes y a enojados de nuevo, con varias notas de voz que no me molesté en escuchar. El tío Mateo aparentemente se había autoproclamado el mediador familiar y estaba tratando de organizar una conferencia telefónica de intervención. La tía Laura todavía enviaba oraciones, pero también había comenzado a insinuar sutilmente que estaba siendo controlada por Satanás. La cosa era que no me sentía fuera de control. Por primera vez en años, sentía que estaba pensando con claridad. Llamé a una amiga de la universidad que había estudiado Derecho y ahora practicaba Derecho de familia en otro estado. Nos habíamos mantenido en contacto, principalmente a través de mensajes de texto ocasionales y llamadas anuales de cumpleaños, pero siempre había sido alguien en quien podía confiar. Lorena, hipotéticamente, si alguien CEO firmó un montón de préstamos para miembros de la familia y ahora quiere salirse, ¿cuál sería la forma más limpia de manejarlo? Se quedó en silencio por un segundo. Sofía, ¿esto es sobre tu familia? Hipotéticamente, ¿verdad? Hipotéticamente, si alguien tuviera su nombre en préstamos como garante o CEO prestatario, tendría opciones legales dependiendo de los tipos de préstamo específicos. Las hipotecas son más complicadas y generalmente requieren refinanciación o venta. Los préstamos y arrendamientos de coches a menudo se pueden resolver exigiendo la eliminación y forzando al prestatario principal a recalificar. Los préstamos personales dependen de los términos, pero si eres el prestatario principal y alguien más se benefició, podrías demandar por el reembolso, aunque eso es complicado y caro. ¿Y si el préstamo del coche está completamente a nombre de la persona hipotética y simplemente dejó que un miembro de la familia usara el vehículo? Lorena se rió, pero no fue un sonido feliz. Entonces, hipotéticamente, esa persona es dueña del coche y puede recuperarlo cuando quiera. Es su propiedad. ¿Qué te hizo tu familia? Le conté, no todo, pero lo suficiente. Los años de ser dada por sentada, la carga financiera que había estado llevando, la crítica y exclusión constantes, el mensaje de texto de papá y el pulgar hacia arriba de Valentina. Cuando terminé, Lorena se quedó en silencio por un largo momento. Recupera el coche, dijo finalmente. Recupéralo hoy. No les digas que vas. Simplemente ve y recupera tu propiedad antes de que puedan esconderlo o desactivarlo o hacer algo estúpido. Y Sofía, documenta todo. Cada préstamo, cada pago que has hecho, cada mensaje de texto. Si intentan emprender acciones legales en tu contra, necesitarás pruebas de que has sido más que justa. Salí temprano del trabajo, alegando una emergencia familiar. Ni siquiera era una mentira. Valentina todavía vivía con nuestros padres en la casa de la que yo era CEO firmante, conduciendo el coche que yo poseía, trabajando su trabajo a tiempo parcial cuando le apetecía y gastando su dinero en cualquier capricho que se le antojara. Conocía su horario. Estaría en el trabajo hasta las 6 y mamá y papá tenían trabajos que los mantenían fuera hasta al menos las 5:30. Tenía una llave de repuesto de la casa y una llave de repuesto del coche. Las había guardado para emergencias, sin imaginar que las usaría así. El vecindario se veía exactamente igual que siempre cuando llegué. Céspedes cuidados, casas suburbanas idénticas, banderas americanas en algunos porches.
Había crecido a 3 cuadras de distancia, en la casa más pequeña que mis padres habían vendido antes de mudarse a esta. La que habían necesitado que yo firmara porque su crédito estaba arruinado por años de vivir por encima de sus posibilidades. El coche de Valentina, mi coche, estaba estacionado en la entrada, blanco y reluciente bajo el sol de la tarde. Yo había hecho cada pago durante 3 años. Había pagado el seguro, el registro, el mantenimiento. Había asumido el costo cuando ella recibió una multa por exceso de velocidad y no se molestó en pagarla hasta que fue a cobranzas, disparando la prima del seguro. Estacioné en la calle, caminé hacia el coche con mi llave y lo abrí. El interior era un desastre, como era de esperar. Envoltorios de comida rápida en el suelo, maquillaje esparcido por el asiento del pasajero, la chaqueta de alguien arrugada en la parte de atrás. Olía a ambientador artificial de cereza y papas fritas rancias. Arranqué el motor y me alejé. Se sintió surrealista, como si estuviera robando algo, aunque legalmente me pertenecía. Esperaba que alguien saliera corriendo de la casa y me gritara que me detuviera o que la policía me detuviera. Pero el vecindario permaneció en silencio y llegué a mi complejo de apartamentos sin incidentes. Estacioné el coche en mi lugar asignado, lo cerré con llave y entré. Luego envié un único mensaje al chat del grupo familiar. He recuperado mi vehículo. Valentina puede buscar transporte alternativo. No esperé las respuestas. Silencié el chat y me preparé para mi clase de ejercicios de la tarde. Las consecuencias fueron catastróficas. Para cuando volví del gimnasio, sudada y llena de endorfinas y sintiéndome más yo misma de lo que me había sentido en meses, mi teléfono prácticamente se había derretido por el volumen de mensajes y llamadas entrantes. El chat familiar tenía más de 200 mensajes nuevos. Me habían eliminado y vuelto a agregar 3 veces, aparentemente como una especie de castigo, antes de darse cuenta de que me necesitaban allí para gritarme. Mamá había dejado mensajes de voz llorando sobre lo cruel que estaba siendo. Papá había enviado un mensaje de texto amenazando con llamar a la policía y reportar el coche como robado, lo cual habría sido hilarante si realmente lo hubiera intentado. Valentina había publicado algo en Facebook sobre miembros de la familia narcisistas y traición, etiquetándome hasta que me quité la etiqueta y cambié mi configuración de privacidad. La familia extendida también había escalado su participación. Primos que apenas conocía me enviaban mensajes privados, llamándome egoísta y desalmada. El tío Mateo había intentado una videollamada grupal que rechacé. La tía Laura aparentemente había iniciado una cadena de oración en su iglesia específicamente por mi alma. La única persona que no me había contactado era mi abuela, la madre de mamá, que vivía en una comunidad de jubilados en Arizona y generalmente se mantenía al margen del drama. Siempre había sido amable conmigo de una manera distante y educada, enviando tarjetas de cumpleaños con cheques de $50 y haciendo preguntas genéricas sobre mi vida durante las festividades. Alrededor de las 9 de la noche, mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Casi no contesté, asumiendo que era otro pariente entrometido del árbol genealógico, pero algo me hizo levantar el teléfono. Sofía, la voz era anciana, pero firme. Abuela Elena. Hola, abuela. Tu madre me llamó esta tarde, extremadamente molesta. Dijo que le robaste el coche a tu hermana y que estás tratando de echarlos de su casa. Le dije que eso no sonaba como algo que harías sin una buena razón. Así que, pensé que escucharía tu versión antes de formarme una opinión. Casi lloré. En un día lleno de gente asumiendo lo peor de mí, tener a alguien que realmente pidiera mi perspectiva se sintió como un salvavidas. Le expliqué todo. Los préstamos, los años de ser la red de seguridad financiera, la crítica constante, la exclusión de los eventos familiares, el mensaje de texto de papá, la reacción de Valentina, la decisión de finalmente extraerme de obligaciones que nunca debería haber asumido en primer lugar. La abuela Elena escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó en silencio por unos segundos. Tu abuelo y yo le prestamos dinero a tu madre una vez cuando ella y tu padre eran jóvenes y tenían dificultades. $5,000, que era mucho en ese entonces. Acordamos que lo devolverían cuando pudieran. Nunca lo hicieron. Ni $1. Cuando lo mencionamos años después, tu madre dijo que no lo recordaba como un préstamo, que pensaba que era un regalo. Parecía genuinamente confundida de que esperáramos el pago. Suspiró y pude oírla moverse en su silla, el teléfono rozando la tela.
Algunas personas van por la vida asumiendo que el mundo les debe apoyo sin reciprocidad. Tu madre es una de esas personas. Crió a Valentina para que fuera igual. Lamento que te hayan tratado como un cajero automático en lugar de como una hija. Estás haciendo lo correcto al protegerte, incluso si ellos no pueden verlo. Hablamos durante otros 20 minutos. Me contó historias sobre mi abuelo, que había fallecido cuando yo tenía 12 años, y su insistencia en la independencia financiera y la integridad. Me preguntó sobre mi trabajo, mi apartamento, mi vida fuera del caos familiar. Escuchó como si mis respuestas importaran. Antes de colgar, dijo, voy a actualizar mi testamento la próxima semana. Había planeado dividir mi patrimonio entre tu madre y su hermano, pero creo que haré algunos ajustes. Mereces beneficiarte del apoyo familiar, incluso si llega después de que me haya ido. Intenté discutir, pero me interrumpió suavemente. Sofía, deja que una anciana haga lo que quiera con su propio dinero. Me dará paz. Después de esa llamada, la histeria de la familia se sintió más manejable, como si tuviera al menos una persona de mi lado que entendiera. Las siguientes 2 semanas fueron una clase magistral en la aplicación de límites. Bloqueé el número de Valentina después de que me enviara una serie de mensajes que pasaron de enojados a genuinamente desquiciados. Mamá fue filtrada, por lo que sus llamadas iban directamente al correo de voz, aunque los escuchaba ocasionalmente, morbosamente curiosa por las crecientes tácticas de manipulación. Papá intentó que su abogado me enviara una carta amenazante, pero como en realidad no había hecho nada ilegal, era principalmente fanfarronería. El proceso de refinanciación de la casa avanzó. Papá solicitó refinanciar la hipoteca solo a su nombre y, como era de esperar, fue denegado. El administrador del préstamo comenzó los procedimientos para una venta forzada. Contacté a un abogado de bienes raíces para asegurarme de que mis intereses estuvieran protegidos y de que recibiría mi parte de cualquier plusvalía una vez que se vendiera la casa. El arrendamiento de la camioneta fue más fácil. El concesionario le envió a papá una carta exigiéndole que proporcionara un nuevo garante o devolviera el vehículo. Logró encontrar a alguien del trabajo que aceptó firmar, probablemente sin entender completamente en lo que se estaba metiendo. Así que, al menos ese problema se resolvió sin que la camioneta fuera embargada. La situación del transporte de Valentina se convirtió en toda una saga en las redes sociales. Publicaba diariamente sobre la injusticia de que su terrible hermana le hubiera robado el coche, omitiendo convenientemente la parte en la que nunca había sido su coche para empezar. Creó un GoFundMe para recaudar dinero para un vehículo nuevo, que recaudó unos $300 antes de que la gente aparentemente se cansara de su historia. Finalmente, mamá y papá le compraron un Honda Civic antiguo de Craigslist, del cual se quejó inmediatamente en línea porque no era nuevo y no tenía las características que ella quería. Observé todo esto desde la distancia, con mis cuentas de redes sociales bien cerradas, sintiendo nada más que una vaga sensación de alivio de no ser parte del circo nunca más. El trabajo se convirtió en mi santuario. Me sumergí en proyectos, me ofrecí como voluntaria para responsabilidades adicionales, me quedé hasta tarde para ayudar a los colegas que estaban abrumados. Mi jefa se dio cuenta y lo mencionó durante una reunión individual. Realmente has dado un paso al frente últimamente, Sofía. La presentación al cliente la semana pasada fue excepcional, y he oído cosas geniales sobre cómo estás asesorando a los nuevos empleados. Gracias. Simplemente he tenido algo de energía extra para redirigir recientemente. Ella sonrió con complicidad. A veces, cortar el peso muerto de nuestras vidas personales nos libera para prosperar profesionalmente. Sigue así. Estamos hablando de ascensos en los próximos meses, y tu nombre definitivamente está en la lista. Salí de esa reunión sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. 3 meses después, obtuve el ascenso. Un aumento de título a gerente de cuentas senior y un aumento del 15% en el sueldo. El dinero extra fue directamente a mi cuenta de ahorros, construyendo algo que era realmente mío. La casa se vendió después de 3 meses en el mercado. Era una propiedad decente en un buen distrito escolar, por lo que se movió relativamente rápido a pesar de las circunstancias de venta forzada. Después de pagar la hipoteca y la comisión del agente inmobiliario, quedaban unos $40,000 en plusvalía. Mi abogado se aseguró de que recibiera mi parte, que ascendió a $20,000 una vez que todo se dividió apropiadamente.
Dado que yo había estado haciendo la mayoría de los pagos de la hipoteca durante años, mientras que papá contribuía mínimamente, mi abogado había documentado todo para justificar la división 50/50 de la plusvalía restante. Papá me envió un mensaje de texto llamándome buitre por tomar su dinero. No respondí, solo le reenvié el mensaje a mi abogado por si lo necesitábamos más tarde. Lo que más me sorprendió durante esos meses no fue la ira de mi familia. Eso lo esperaba. Lo que me tomó por sorpresa fueron las personas que salieron de la nada para compartir sus propias historias. Mi higienista dental durante una limpieza de rutina mencionó que me había oído hablar por teléfono en la sala de espera semanas antes y había estado pensando en su propia situación con su hermano desde entonces. Un chico de mi gimnasio, alguien con quien había intercambiado quizás 10 palabras en total, se me acercó un día y dijo que su novia había estado manteniendo a toda su familia durante años y que eso estaba destruyendo su relación. La gente veía lo que estaba haciendo y reconocía sus propias situaciones de trampa reflejadas en mí. Una mujer de mi club de lectura, Patricia, me invitó a tomar un café específicamente para hablar de ello. Tenía unos 40 y tantos años, bien vestida, exitosa según cualquier medida externa. Nunca habíamos sido particularmente cercanas, solo conocidas amigables que se reunían para discutir las mismas novelas una vez al mes. Mi hijo tiene 32 años, me dijo, revolviendo azúcar en su capuchino. Ha vivido conmigo durante 8 años, sin pagar alquiler. Trabaja esporádicamente, gasta su dinero en equipos de juego y en comer fuera. Y cada vez que sugiero que contribuya a los gastos del hogar o que empiece a buscar su propio lugar, me dice que no lo estoy apoyando, que las madres de verdad no les cobran alquiler a sus hijos. Parecía agotada solo de hablar de ello. La semana pasada, me pidió que Theo firmara un préstamo para un coche porque su crédito es inexistente. Algo dentro de mí se rompió. Pensé en ti, en lo que hiciste, y le dije que no. Simplemente no. Sin explicación, sin justificación. No me ha hablado desde entonces. Está viviendo en mi casa, comiendo mi comida, usando mis servicios y aplicándome la ley del hielo como si yo fuera la irrazonable. ¿Qué vas a hacer?, le pregunté. Le voy a dar un aviso de 60 días para que se mude. Busqué las leyes de inquilinos y, aunque no paga alquiler, tengo que desalojarlo formalmente. ¿Te imaginas tener que desalojar legalmente a tu propio hijo porque se niega a ser un adulto? Nos quedamos sentadas un rato. Dos mujeres que habían pasado años siendo aprovechadas por miembros de la familia que veían el amor como una transacción que solo iba en una dirección. ¿Se vuelve más fácil?, preguntó. La culpa. Lo pensé. La culpa se vuelve más silenciosa. No desaparece por completo porque nos criaron para creer que decir no a la familia nos convierte en malas personas, pero se convierte en ruido de fondo en lugar de una alarma a gritos. Empiezas a darte cuenta de que el amor verdadero no requiere que te destruyas a ti misma. Asintió lentamente, luego levantó su taza de café. Por ser malas hijas y peores madres, aparentemente. Choqué mi taza contra la suya. Por tener límites. El préstamo personal de la renovación de la cocina de mamá me persiguió durante semanas después de que me ocupé de las otras obligaciones. $20,000 que había pedido prestado a mi nombre para su proyecto con su promesa de reembolsarme. Había estado haciendo pagos durante 2 años, y ella había contribuido quizás con $1,200 en total. Yo había pagado más de $9,000 de mi propio dinero en su cocina. Mi abogado sugirió que podría demandar por el reembolso, pero el costo del litigio se comería una parte significativa de lo que recuperaría, y el costo emocional no valía la pena. En cambio, tomé una decisión calculada. Dejé de hacer los pagos. Mi puntaje de crédito recibió un golpe. Cayó unos 60 puntos en el transcurso de 8 meses a medida que se acumulaban los pagos atrasados. La cuenta se volvió morosa, fue cancelada y finalmente vendida a una agencia de cobranza. Dolió verlo, como ver algo que había construido cuidadosamente ser dañado deliberadamente. Pero aquí está la cosa, ese préstamo me iba a seguir durante años de cualquier manera. Al menos de esta manera, no estaba desangrando $380 al mes en un agujero negro. La agencia de cobranza me contactó unos 6 meses después de que dejé de pagar. Para ese punto, el saldo restante con tarifas e intereses se había disparado a alrededor de $13,000.
Negocié un acuerdo por $5,000, lo pagué en una suma global usando parte del dinero de la venta de la casa y obtuve el acuerdo por escrito de que la deuda se marcaría como saldada y se eliminaría de mi informe de crédito en 90 días. Las matemáticas funcionaron a mi favor. Finalmente, había pagado unos $9,000 en 2 años, más $5,000 para saldar, $14,000 en total por un préstamo de $20,000 que nunca había sido mío para empezar. Mamá obtuvo un descuento de $6,000 en la renovación de su cocina, cortesía de mi disposición a quemar mi puntaje de crédito temporalmente. Mamá nunca dijo una palabra sobre los pagos atrasados, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber. No lo había estado monitoreando, no le había importado lo suficiente como para verificar si yo todavía estaba cargando con su carga. El préstamo había dejado de ser real para ella en el momento en que obtuvo la cocina renovada que quería. Guardé la carta de acuerdo en mi archivador, un recordatorio de que a veces tienes que romper algo para arreglarlo. Casi al mismo tiempo, la presencia de Valentina en las redes sociales se volvió cada vez más desquiciada. Había pasado de quejarse de mí específicamente a publicar diatribas vagas sobre personas tóxicas y miembros falsos de la familia y narcisistas que te abandonan cuando más los necesitas. Descubrió la terminología psicológica y la estaba usando como un arma, diagnosticando a todos los que alguna vez habían estado en desacuerdo con ella con diversos trastornos de la personalidad. Publicó una larga nota en Facebook titulada Mi verdad que detallaba su versión de los hechos. En su historia, yo era una hermana mayor celosa y controladora que siempre la había resentido por ser más bonita y popular. Los préstamos que Theo firmé fueron reformulados como regalos que había ofrecido voluntariamente y que ahora estaba retirando vengativamente. El coche que había recuperado fue descrito como algo por lo que ella había estado haciendo pagos, lo cual era una ficción tan audaz que casi me impresionó. La sección de comentarios era una mezcla de amigos que la apoyaban y que no sabían la verdad, y algunas almas valientes que señalaban inconsistencias en su narrativa. Un ex compañero de trabajo suyo escribió, «¿Pero no me dijiste que tu hermana pagaba por todo y que solo estabas tomando prestado el coche?» Valentina eliminó el comentario en minutos y bloqueó a la persona. Observé todo esto desde mi perfil bloqueado, sintiendo una extraña mezcla de lástima y reivindicación. Estaba tan desesperada por ser la víctima que había construido una elaborada realidad alternativa donde nada era su culpa y todos los demás eran el problema. Mi terapeuta me había advertido sobre esto. Las personas que nunca han sido responsabilizadas harán cualquier cosa para evitar empezar ahora. Reescribirán la historia, reclutarán aliados, crearán caos. No te involucres. Deja que ella tenga su versión de los hechos, y tú sigue viviendo en la realidad. Así que lo hice. Dejé que Valentina interpretara su victimismo para una audiencia de personas que eventualmente se cansarían del espectáculo. Me concentré en mi vida real, la que estaba construyendo en el mundo real, con consecuencias reales y logros reales. Mamá y papá se mudaron a un pequeño alquiler al otro lado de la ciudad. Valentina se mudó con ellos. Naturalmente, me enteré por rumores de que me culpaban por sus circunstancias reducidas en cada oportunidad, contando a cualquiera que quisiera escuchar sobre su hija cruel que destruyó a la familia. Algunas personas les creyeron. Unos pocos conocidos de la secundaria me eliminaron de las redes sociales. Un par de parientes lejanos me enviaron mensajes sobre la importancia del perdón y de honrar a tus padres. Pero también supe de personas que no esperaba. Mi antigua compañera de cuarto de la universidad me contactó después de escuchar alguna versión de la historia. Cuando le conté la verdad, admitió que siempre había pensado que mi familia me trataba mal, pero no había sentido que fuera su lugar decir nada. Un ex compañero de trabajo que se había mudado de estado me envió un mensaje diciendo que su familia la había usado de la misma manera y que cortarlos financieramente había sido la mejor decisión que había tomado. Lorena, mi amiga abogada, me llamaba cada par de semanas solo para ver cómo estaba y celebrar lo que ella llamaba mi emancipación. Comencé terapia, no porque pensara que había hecho algo malo, sino porque llevar esa disfunción familiar durante casi 3 décadas había dejado sus marcas, y quería procesarlo con alguien capacitado para ayudar. Mi terapeuta era una mujer sensata de unos 60 años que validó mis decisiones en la primera sesión y pasó las siguientes ayudándome a superar el complicado duelo de perder una familia que nunca me había valorado realmente. Estás de luto por la familia que merecías tener, me dijo durante una sesión. Los padres que deberían haber estado orgullosos de ti y haberte apoyado. La hermana que debería haber sido tu amiga.
Está bien llorar esa pérdida incluso mientras reconoces que la realidad nunca coincidió con el ideal. 6 meses después del mensaje de texto de papá, estaba sentada en mi cafetería favorita un sábado por la mañana leyendo un libro y disfrutando de un latte cuando alguien se acercó a mi mesa. ¿Sofía? Levanté la vista. Me tomó un segundo reconocerlo, pero luego recordé a Andrés, el exnovio de Valentina de hace unos años. Parecía un tipo decente, y de hecho me había caído bien durante el breve tiempo que estuvo cerca, pero Valentina lo había dejado por alguien con un coche mejor. Andrés, hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Te importa si me siento un segundo? Señalé la silla vacía frente a mí, curiosa. Se sentó, luciendo un poco incómodo. Me enteré de lo que pasó con tu familia. Bueno, primero escuché la versión de Valentina, pero luego me encontré con tu antigua compañera de cuarto, Amanda, en una fiesta el mes pasado, y ella me contó la historia real. Sí, ha sido todo un tema. Escucha, solo quería decir que lamento por lo que pasaste. Salí con Valentina durante casi un año, así que vi de primera mano cómo te trataba tu familia. Siempre eras a la que llamaban cuando algo necesitaba ser arreglado o pagado, y nunca les oí decir gracias. Ni una sola vez. Se pasó una mano por el pelo, luciendo genuinamente angustiado. Valentina solía quejarse de ti constantemente, pero todas sus quejas eran básicamente que estaba enojada porque no hacías aún más por ella. Como que se molestaba porque no podías prestarle dinero para entradas de conciertos porque tenías que pagar el alquiler, y hablaba de lo egoísta que eras. Me volvía loco. En realidad, eso fue parte de por qué rompimos. No podía soportar lo creída que era con todo. No supe qué decir. Me había acostumbrado tanto a ser la villana en la historia de mi familia que tener a alguien que validara mi experiencia se sentía casi extraño. Gracias por decirme eso. Honestamente, ayuda a saber que no estoy loca. No estás loca. Estás mejor sin ellos, en mi opinión. Valentina todavía vive con tus padres, todavía trabaja a tiempo parcial, todavía publica cosas dramáticas en línea sobre cómo todos la han perjudicado. Tú estás aquí viviendo tu propia vida. Tú ganaste. Después de que se fue, me quedé sentada un rato pensando en lo que había dicho. No me había sentido como una ganadora. Me había sentido como alguien que había sobrevivido a un desastre y todavía estaba recogiendo los pedazos. Pero tal vez esa era otra forma de ver lo mismo. Tal vez extraerte de una situación tóxica y construir algo mejor no se trataba de ganar o perder. Se trataba simplemente de elegirte a ti misma por una vez. Llamé a la agente inmobiliaria con la que había estado hablando sobre comprar mi propio lugar. Con la plusvalía de la venta de la casa, los ahorros del acuerdo del préstamo personal y mi situación financiera mejorada ahora que no estaba cargando con las deudas de todos los demás, realmente calificaba para una hipoteca. Una pequeña, había dicho ella, pero suficiente para un condominio de inicio en un vecindario que te guste. Hagámoslo, le dije. Estoy lista para empezar a buscar. Un año después del mensaje de papá, cerré la compra de un condominio de una habitación con un balcón con vista a un parque. No era enorme, pero era mío. Mi nombre en la escritura, mi pago de hipoteca, mi espacio para decorar como yo quisiera. Invité a Amanda y a Lorena a una cena de inauguración. Comimos comida para llevar en mi nuevo sofá y bebimos vino en tazas porque aún no había desempacado mis copas de vino. Brindaron por mi nuevo comienzo, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo en reuniones familiares, felicidad genuina. Por Sofía, dijo Lorena, levantando su taza, por tener el coraje de salvarse a sí misma. El chat familiar todavía existía en algún lugar de mi carpeta de mensajes bloqueados. Supuse que todavía estaban activos allí, todavía quejándose de mí, todavía reescribiendo la historia para hacerse las víctimas. No me importaba lo suficiente como para comprobarlo. Había empezado a salir con alguien, un ingeniero de software que conocí a través de un amigo de un amigo. Nada serio todavía, pero era amable y me hacía reír y no esperaba que yo le resolviera sus problemas. Habíamos ido de excursión el fin de semana anterior, y mencionó casualmente que sus padres estaban emocionados de conocerme eventualmente, que habían oído mucho sobre mí. Casi lloré en medio del sendero. La idea de una familia que estuviera emocionada por conocerme en lugar de emocionada por usarme, se sentía revolucionaria. La abuela Elena vino de visita durante las vacaciones.
Era el único miembro de la familia que tenía mi dirección, la única con la que me había mantenido en contacto. Cenamos en un buen restaurante en el centro y me dio un cheque de $5,000 como regalo de inauguración. Tu abuelo estaría orgulloso de ti, dijo, apretando mi mano sobre la mesa. Has construido una buena vida en tus propios términos. Eso es lo que importa. Me contó sobre su testamento actualizado, completado unos meses después de nuestra primera llamada telefónica. Dividió su patrimonio de modo que mamá recibió una cantidad modesta y yo recibí el resto. Expliqué mi razonamiento en una carta que se leerá después de que me haya ido, dijo. Ella lo entenderá o no. Pero de cualquier manera, estarás cuidada. Intenté argumentar que no necesitaba hacer eso, pero me interrumpió con la misma firmeza suave que había usado durante nuestra primera llamada. Sofía, se te permite beneficiarte del amor de alguien. Pasaste demasiados años dando sin recibir. Deja que alguien te dé a ti por una vez. A veces pensaba en contactar a mamá o papá, no para reconciliarme exactamente, sino para ver si el tiempo les había dado alguna perspectiva, si se habían dado cuenta de cómo me trataron, si sentían algún remordimiento. Pero luego recordaba el mensaje de texto de papá, aléjate de nosotros para siempre. Esas palabras estaban destinadas a herirme, a castigarme por alguna ofensa percibida que todavía no entendía del todo. En cambio, me habían liberado. Me había mantenido alejada. Y al hacerlo, descubrí lo que mi vida podría ser sin su peso constante arrastrándome hacia abajo. Descubrí quién era yo cuando no estaba constantemente tratando de ganar un amor que debería haber sido dado libremente. Aprendí que la familia se suponía que era un sistema de apoyo, no una carga financiera disfrazada de obligación. Mis compañeros de trabajo se convirtieron en mi familia elegida. Los amigos que se habían quedado a mi lado durante el drama se convirtieron en mi círculo íntimo. La vida que construí pieza por pieza se convirtió en mi base. Y si mi familia biológica quería pintarme como la villana en su historia, contarle a cualquiera que quisiera escuchar sobre la terrible hija que los abandonó en su momento de necesidad, estaba bien. Yo sabía la verdad. Las personas que importaban sabían la verdad. Había quitado mi nombre de sus préstamos. Y al hacerlo, había eliminado su derecho sobre mi vida. Esa fue la verdadera recompensa. No una venganza exactamente, solo la consecuencia natural de sus propias acciones alcanzándolos. Me habían echado y yo me había ido, llevándome mi buen crédito y mis ingresos estables y mi disposición a ser su red de seguridad conmigo. A veces, la mejor respuesta a aléjate para siempre es hacerlo de verdad. Y a veces, la familia que eliges para ti es mejor que aquella en la que naciste. Estaba sentada en mi balcón una tarde viendo el atardecer pintar el cielo de naranja y rosa cuando mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Por un segundo, me tensé, preguntándome si alguien de mi familia había conseguido un teléfono nuevo y estaba tratando de contactarme. Pero era Amanda enviando un mensaje desde un número nuevo, preguntando si quería ir a un concierto el próximo mes. Nada dramático, nada pesado, solo una amiga contactando para hacer planes. Sonreí y escribí un sí. Luego dejé mi teléfono a un lado y volví a ver el atardecer. La vida era buena. No perfecta, no sin sus desafíos, pero buena. Mía. Finalmente, completamente mía. Y nunca volvería a firmar el préstamo de nadie más.